El viento de Berkshire golpeaba los cristales de las ventanas góticas del castillo de Windsor con una insistencia casi profética, mientras el aroma a madera de cedro y cera de abeja centenaria flotaba en el aire estático del despacho privado. No era una tarde cualquiera en la Fortaleza de los Reyes, el ambiente estaba cargado de una electricidad invisible, esa que precede a las tormentas que cambian el curso de las dinastías. Se podía escuchar el tic-tac rítmico de un reloj de caja larga, un sonido que para los presentes marcaba no los segundos, sino el fin de una era de secretos y el inicio de una transparencia impuesta. La luz del atardecer, filtrada por los vitrales, proyectaba sombras alargadas y distorsionadas sobre las alfombras persas, como si los fantasmas de los monarcas pasados estuvieran tomando posiciones para presenciar el acto que estaba a punto de consumarse. En ese silencio sepulcral, solo roto por el crujido del fuego en la chimenea, el destino de la casa de Windsor se concentraba en la punta de una pluma estilográfica. La princesa Ana, con esa rectitud espartana que la ha convertido en el ancla emocional de la familia, sostenía el documento con una firmeza que ocultaba un torbellino de sentimientos encontrados. Tras su máscara de impasibilidad profesional, latía la urgencia de quien sabe que la corona es una estructura frágil, una jaula de oro que requiere refuerzos constantes para no desmoronarse bajo el peso de las ambiciones humanas. Sentía que al firmar, no solo cumplía con un trámite burocrático, sino que ejecutaba un acto de salvación dinástica. Miraba de reojo a su hermano, el rey Carlos III, y veía en su rostro la sombra de una duda que ella no podía permitirse. Para Ana, la monarquía no es un sentimiento, es una mecánica de precisión, y esa orden sellada era la pieza que faltaba para evitar que los engranajes se detuvieran. Por su parte, Guillermo observaba la escena con una mezcla de gratitud y pavor. El futuro, que siempre le había parecido una línea lejana en el horizonte, se precipitaba sobre él con la contundencia de una luz, obligándolo a confrontar la realidad de que la protección de su esposa, Catalina, ya no dependía de la cortesía familiar, sino del rigor legal. Esta escena evoca irremediablemente los momentos más críticos del siglo XX, recordándonos que la historia británica es un círculo perpetuo de crisis y consolidación. No podemos evitar pensar en la abdicación de Eduardo VIII en 1936, cuando los cimientos del palacio temblaron ante la posibilidad de que el deseo personal primara sobre el deber sagrado. En aquel entonces fue la reina madre quien, con una mano de hierro en guante de terciopelo, redefinió los límites de la autoridad para proteger el reinado de su esposo, Jorge V. Al igual que en aquella época, lo que Ana estaba haciendo en Windsor no era una simple maniobra administrativa, sino una respuesta directa a la fragilidad que la muerte de Isabel II dejó en el tejido institucional. Es el eco de la reina Victoria asegurando la sucesión de sus descendientes frente a las intrigas de una corte que siempre desconfió de los cambios profundos. La historia nos enseña que cuando el poder flaquea en el centro, los guardianes del protocolo deben erigir muros infranqueables, y Catalina se convertía ahora en el baluarte que debía ser defendido a toda costa. El protocolo no es solo etiqueta, es un lenguaje cifrado de poder. En esa sala, la disposición de los presentes enviaba un mensaje inequívoco a la élite que observa desde las sombras. El hecho de que la reunión se celebrara en Windsor y no en Buckingham, el centro neurálgico del gobierno, señalaba que se trataba de un asunto de sangre y linaje, una cuestión doméstica elevada a rango de Estado. La ausencia de la reina Camila no fue un descuido, sino un vacío deliberado, una señal de exclusión que los asesores constitucionales interpretaron de inmediato como un cambio de guardia en la jerarquía de las influencias. Ana, al elegir este entorno y convocar solo a los herederos directos, estaba activando un código de pureza de línea, que no se veía desde los tiempos de la regencia. El color azul profundo del vestido de Catalina, el mismo tono que suele usar en momentos de máxima relevancia institucional. Funcionaba como un uniforme de combate silencioso, indicando que estaba lista para asumir las responsabilidades que la firma de Ana le otorgaba de manera irrevocable. Mientras el lacre rojo se enfriaba sobre el sobre que contenía la orden, el eco de lo sucedido comenzaba a filtrarse por las grietas del palacio. En los pasillos de servicio y en los clubes privados de St. James, donde los susurros tienen más peso que los comunicados oficiales, los lacayos y secretarios comenzaron a intercambiar miradas de complicidad. Se decía que los teléfonos de los antiguos cortesanos de la reina Isabel no dejaban de sonar, y que en los comedores de la servidumbre se comentaba con asombro la audacia de la princesa real.
Los rumores hablaban de una revolución silenciosa liderada por la hija más trabajadora del difunto duque de Edimburgo. En los círculos de poder londinenses se comentaba que el equilibrio de fuerzas en palacio se había roto definitivamente y que la facción de la princesa de Gales acababa de ganar una batalla decisiva sin haber disparado una sola palabra. La atmósfera en las dependencias de Camila, según se susurraba, era de una tensión gélida, mientras el personal intentaba descifrar qué significaba este nuevo orden para sus propias posiciones. Es posible que la verdadera estabilidad de una institución tan antigua como la monarquía dependa siempre de un acto de frialdad emocional realizado en nombre del deber superior. La penumbra del Salón de los Robles en el castillo de Windsor no era solo una cuestión de iluminación mortecina, sino un manto denso que parecía absorber el sonido de la respiración de los allí presentes. Fuera, el viento de Berkshire arrastraba el aroma de la tierra húmeda y el musgo de los jardines centenarios, un perfume que se filtraba por las rendijas de las carpinterías de roble como un recordatorio de que el tiempo, fuera de aquellos muros, seguía su curso inexorable. Dentro, sin embargo, el reloj de la historia parecía haberse detenido en seco. El ambiente estaba saturado por el olor metálico de la tinta fresca y el aroma dulzón del papel de vellum, ese material casi eterno sobre el que se escriben los destinos de las naciones. La luz que entraba por los ventanales era de un gris plomizo, una luz que no iluminaba, sino que revelaba la fatiga en los rostros y la gravedad de un momento que ninguno de ellos había buscado, pero que todos sabían inevitable. No hubo heraldos ni fanfarrias, solo el eco sordo de una puerta cerrándose con la finalidad de un trueno lejano, dejando fuera al resto del mundo y, lo que era más significativo, dejando fuera la influencia de aquellos que no pertenecían al núcleo más sagrado de la sangre real. La princesa Ana permanecía en pie, su figura proyectando una sombra alargada y severa sobre el tapiz que narraba victorias de antepasados olvidados. En su interior, la hija de la difunta reina sentía el peso de una responsabilidad que iba mucho más allá de su título de princesa real. No era simplemente una tía o una hermana actuando por impulso, era la guardiana de un legado que sentía amenazado por las mareas de la ambición y la fragilidad emocional. Sentía que sus dedos, al sostener el documento, eran una extensión de la mano de su madre, una conexión mística con la mujer que había priorizado la corona sobre cualquier deseo personal durante 7 décadas. Ana miraba a su hermano, el rey Carlos III, y no veía solo a un monarca, sino a un hombre que había esperado toda su vida para alcanzar la cima, solo para descubrir que la vista desde el trono estaba nublada por las intrigas de su propia corte. La princesa sentía una frialdad gélida en el estómago al contemplar la vulnerabilidad de su hermano, percibía que el rey estaba atrapado entre su amor por su esposa y su deber para con la institución, una dualidad que, en la mente de Ana, solo podía resolverse mediante la firmeza que aquel documento representaba. Para ella, esa orden secreta era el escudo que Carlos no se atrevía a forjar por sí mismo, una jaula de acero legal para proteger a la paloma que representaba el futuro de la dinastía, Catalina. Esta intervención de la princesa real nos obliga a mirar hacia atrás, hacia los rincones más oscuros de la historia de los Windsor, donde las mujeres de la familia han tenido que actuar como cirujanos de la Constitución para salvar al paciente de la gangrena de la inestabilidad. Lo que estaba sucediendo en Windsor era un eco distorsionado del Acta de Regencia de 1937, nacida tras el trauma de la abdicación de Eduardo VIII. En aquel entonces, la urgencia era asegurar que el poder no cayera en manos inadecuadas si el nuevo y frágil rey Jorge Vides fallecía. Ana, al igual que su abuela la reina madre, comprendía que la monarquía es una cadena cuya fuerza depende del eslabón más joven y, a menudo, más expuesto. La historia se repetía de manera cíclica, tal como la reina Victoria se aseguró de que el príncipe Alberto tuviera un estatus legal que nadie pudiera cuestionar frente a los celos de la aristocracia británica. Ana estaba trazando ahora una línea de fuego alrededor de Catalina. Era el mismo instinto de supervivencia que llevó a la reina Isabel II a dejar planes de contingencia ocultos en los archivos del Ducado de Lancaster, sabiendo que el carisma de una nueva generación podría ser visto como una amenaza por aquellos que ya ostentaban el poder pero carecían del favor popular. El protocolo de aquella tarde fue un mensaje encriptado enviado directamente a los cimientos de la élite británica. El hecho de que solo Charles, William, Catherine y 2 asesores constitucionales estuvieran presentes, excluyendo deliberadamente a la reina Camila, fue un golpe de mazo sobre la mesa de la jerarquía palaciega.
En el lenguaje de la corte, la ausencia es tan elocuente como la presencia. Al no permitir que la reina consorte participara en la discusión sobre el acceso al trono de Catalina, Ana estaba señalando que la legitimidad del futuro no pasaba por el actual matrimonio del rey, sino por la línea directa de sucesión. La elección de la habitación el Salón de los Robles, tradicionalmente asociado con decisiones de seguridad nacional y consejos privados de emergencia, subrayaba que no se trataba de una charla familiar, sino de un acto de Estado encubierto. Incluso la forma en que los documentos estaban dispuestos, en carpetas de cuero azul marino con el sello de la oficina privada de la difunta soberana, indicaba que esta autoridad emanaba de una fuente superior, una que ni siquiera el actual rey podía ignorar sin cuestionar su propio origen. El silencio de Carlos al leer la primera página y dejarla sobre la mesa con una lentitud casi ritual, era la señal de un hombre que reconoce que su autoridad ha sido encuadrada dentro de un marco que no puede romper. Más allá de los pesados portones de Windsor, en los pasillos de servicio y en los discretos despachos de los secretarios privados en Londres, el aire ya empezaba a vibrar con el susurro del escándalo. Los lacayos, esos observadores silenciosos que leen el estado de ánimo de la nación en la inclinación de una cabeza real, hablaban en voz baja sobre la rapidez con la que se había convocado la reunión. En los clubes exclusivos de Pall Mall, como el Reform o el Athenaeum, los hombres con trajes de rayas y conexiones profundas con el Palacio de Viteal intercambiaban miradas de preocupación sobre lo que llamaban el golpe de Ana. Se rumoreaba que la atmósfera en las dependencias de la reina Camila era de una frialdad polar, con asistentes corriendo para averiguar por qué se les había denegado el acceso a la agenda del rey durante esas horas críticas. El murmullo era constante. Se decía que la princesa real había decidido finalmente que la influencia de la reina consorte sobre los asuntos de la corona había cruzado una línea roja, y que la protección de la princesa de Gales era ahora la prioridad absoluta para el servicio secreto y la estructura constitucional. La sensación era de una ruptura inminente, un cambio de marea que dejaría a algunos en la orilla y elevaría a otros a una posición de poder incontestable. Catalina, sentada en la mesa de roble, sentía el frío del papel bajo sus dedos mientras intentaba asimilar el peso de una protección que se sentía como una sentencia de vida. No era solo un honor, era la confirmación de que ella era ahora el centro de una tormenta de poder que no podía controlar. La princesa de Gales miraba a su marido, buscando en los ojos de Guillermo una respuesta que él mismo parecía no tener, mientras el joven heredero lidiaba con la comprensión de que su vida privada había terminado para siempre, absorbida por la maquinaria institucional que su tía acababa de activar con una firma decisiva. La pregunta que flotaba en el aire, densa como el humo de las velas que empezaban a consumirse, era si este acto de salvaguardia no sería, en realidad, la primera piedra de un muro insalvable entre las dos mujeres más poderosas del reino. El documento no solo otorgaba autoridad a Catalina, le otorgaba una autonomía que ninguneaba cualquier intento de control externo, convirtiéndola en una soberana en espera con un estatus que nadie, ni siquiera el rey, podría reducir o retrasar. Era una declaración de guerra envuelta en papel oficial, una jugada maestra de ajedrez constitucional que dejaba al descubierto las grietas en el corazón de la familia. ¿Es la protección absoluta de una institución el mayor acto de amor hacia un miembro de la familia, o es, por el contrario, la forma más refinada de aislamiento personal dentro de una jaula de oro que nadie puede abrir? La luz del atardecer en el castillo de Windsor posee una cualidad casi espectral, un tono ámbar que parece detener el tiempo sobre los tapices de la Orden de la Jarretera y las armaduras que guardan los pasillos como centinelas de un pasado que nunca termina de marcharse. En aquel despacho el aire estaba cargado no solo con el olor a cuero viejo y cera de abeja, sino con el peso asfixiante de una presencia invisible, el espíritu de la reina Isabel II. El documento que reposaba sobre la mesa no era una creación reciente, sino un espectro surgido de los archivos más profundos de la corona. Se podía percibir el crujido del papel de alta gramaje, ese que solo se utiliza para los asuntos de Estado que deben sobrevivir a los siglos, y el leve aroma a alcanfor que emanaba de las cajas de seguridad del archivo real. No era un simple papel, era una reliquia constitucional cargada de una intención póstuma. El silencio en la sala era tan denso que el roce de la manga de la chaqueta de Carlos contra el borde de la mesa sonaba como un trueno. En esa atmósfera, cada respiración parecía un sacrilegio contra el orden establecido, mientras la sombra de la gran soberana fallecida parecía dictar, desde el más allá,
las reglas de un juego que sus herederos apenas empezaban a comprender. La princesa Ana, con la mirada fija y gélida como el mar del norte, observaba a su hermano y a su sobrino con una mezcla de impaciencia y una determinación que rayaba en la ferocidad. En su interior, Ana no sentía que estuviera traicionando a la actual estructura de poder, sino que estaba ejecutando la última voluntad de una madre que previó la tormenta antes de que las nubes se formaran. Ana recordaba las largas tardes en Balmoral, durante los últimos meses de vida de la reina, donde se discutió la fragilidad de una monarquía sin una protección legal férrea para la próxima reina consorte. La princesa sentía que su rostro era una máscara de deber, pero tras esa fachada latía el pulso de una mujer que ha visto cómo los hombres de gris y las intrigas de alcoba pueden destruir un reinado. Catalina, por su parte, experimentaba una sacudida emocional que intentaba ocultar tras una elegancia impecable. Sus manos, aunque entrelazadas con calma sobre su regazo, revelaban una tensión eléctrica en los nudillos. Sentía que la jaula de oro de la que tanto le habían hablado se estaba transformando de repente en un búnker acorazado. ¿Era esta orden un gesto de amor o una advertencia de que el peligro ya estaba dentro de palacio? La mirada de Catalina se clavaba en Ana, buscando no solo aprobación, sino la sombra de la amenaza que había hecho necesario un despliegue de poder tan radical y secreto. Esta maniobra nos remite directamente a los años más convulsos de la reina Victoria, cuando, tras la muerte de Alberto, se obsesionó con blindar la posición de sus descendientes favoritos frente a las camarillas políticas que intentaban manipular la sucesión. Existe una verticalidad histórica en este acto. La monarquía británica sobrevive gracias a estos planes de contingencia guardados bajo llave. Conocidos en los círculos internos como instrucciones de emergencia para la continuidad de la corona. Es imposible no trazar un paralelismo con el grupo The Way Ahead, creado en los años 90 tras el escándalo de Diana, donde la reina Isabel comenzó a diseñar una estructura que evitara que una futura consorte fuera aislada o destruida por el aparato de comunicación de otros miembros de la familia. Al igual que entonces, la historia nos muestra que el palacio es un organismo vivo que crea sus propios anticuerpos. Lo que Ana estaba activando era un mecanismo de defensa dinástico que recordaba a las medidas tomadas para asegurar que la reina madre mantuviera su influencia y dignidad tras la muerte de Jorge V, evitando que quedara a merced de la voluntad, a veces errática, de los nuevos ocupantes del trono. El protocolo de la Orden Sellada es una de las herramientas más poderosas y menos conocidas del engranaje real. El hecho de que el documento fuera una contingencia no publicada, escrita en los años finales de Isabel II, le otorga un rango de mandato sagrado que ningún monarca vivo se atrevería a revocar sin provocar un cisma institucional. En el Código del Palacio, el uso de este tipo de órdenes indica que la soberanía no reside solo en el rey actual, sino en la línea de sucesión protegida por el precedente. La elección de la habitación, la disposición de los pocos asesores presentes, expertos en derecho constitucional y no simples secretarios de prensa, y el hecho de que se prohibiera la entrada de cualquier dispositivo electrónico, enviaba una señal clara a la aristocracia y al gobierno: esto es un asunto de supervivencia de la sangre sobre el que no cabe discusión política. El detalle de que la orden impidiera expresamente que cualquier persona fuera de la línea directa de sucesión controlara a los asesores de Catalina es un dardo directo al protocolo de precedencia tradicional, elevando a la princesa de Gales a un estatus de soberana en espera con una autonomía que ni siquiera la reina madre poseía en vida de su esposo. Mientras tanto, más allá de los muros de piedra de Windsor, el eco social de lo que estaba ocurriendo comenzaba a vibrar con una intensidad peligrosa. En las dependencias de Clarence House y en las oficinas de la reina Camila, el ambiente se había vuelto irrespirable. Los secretarios privados, esos hombres y mujeres que se mueven como sombras por los pasillos, intercambiaban mensajes cifrados a través de aplicaciones seguras. La noticia de que se había firmado una orden relativa a la accesión de Catalina sin que la actual reina consorte fuera consultada se extendió como un incendio forestal en los clubes más cerrados de Londres, como el Brooks o el Vites. Se dice que los mayordomos de mayor rango, aquellos que han servido a 3 generaciones, comentaban en voz baja que la hija de la reina ha hablado por fin. La ausencia de Camila no era vista como un descuido, sino como una declaración de guerra por parte del sector más tradicionalista de la familia. En los salones de la alta sociedad británica,
las especulaciones sobre una fractura definitiva entre los hogares de los reyes y los príncipes de Gales empezaron a dominar las conversaciones, sugiriendo que la lealtad al rey estaba siendo cuestionada por la lealtad a la institución. Carlos, sentado frente a su hermana, sostenía la primera página del documento con una mano que, por un breve instante, mostró un ligero temblor. Al bajar el papel y colocarlo sobre la mesa con una parsimonia estudiada, el rey se enfrentaba a la realidad de que su autoridad estaba siendo acotada por la voluntad de su madre fallecida y la mano firme de su hermana. Ese silencio del monarca era lo que más aterraba a Guillermo. Un Carlos enfurecido es predecible, pero un Carlos silencioso es un hombre que está recalculando todo su reinado. El rey comprendió en ese segundo que la protección que Ana estaba colocando alrededor de Catalina era, en realidad, una desconfianza implícita hacia la capacidad del propio Carlos para mantener el orden en su casa. La figura de la reina consorte Camila, aunque ausente físicamente, llenaba la habitación con la sombra de su descontento futuro. Guillermo veía en su padre no al jefe del Estado, sino a un hombre atrapado entre dos lealtades irreconciliables, mientras Catalina, con la serenidad de una estatua de mármol, comenzaba a comprender que su papel ya no era solo el de apoyar a su marido, sino el de convertirse en el eje inamovible sobre el que giraría la monarquía, protegida por una ley que ni el propio rey podía ignorar. La tensión en la sala alcanzó su cenit cuando el secretario de Palacio entró para retirar las copias selladas, moviéndose con la reverencia de quien manipula explosivos. En ese momento cada uno de los 4 protagonistas tuvo que enfrentarse a sus propios demonios. Carlos temía que el control de la familia, por el que había esperado 7 décadas, se le escapara de las manos antes de poder consolidarlo. Guillermo sentía el vértigo de un trono que se acercaba demasiado rápido, empujado por la urgencia de su tía. Catalina, a pesar de la protección otorgada, sentía el peso del sacrificio personal que esto exigiría de sus hijos, George, Charlotte y Louis, quienes ahora estaban irrevocablemente atados a este nuevo rigor constitucional. Y Ana, la arquitecta de todo, sentía el alivio de haber cumplido con el mandato de su madre, aunque supiera que su firma acababa de incendiar los puentes de comunicación con la reina Camila. La batalla por el alma de la monarquía ya no era una posibilidad lejana, era una realidad documentada y sellada que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía a la casa de Windsor. La princesa Catalina se quedó sola por unos instantes tras la salida de los demás, apoyando las manos en el borde de un escritorio de caoba que perteneció a Jorge V. Sus dedos acariciaban la madera fría, buscando un anclaje en la realidad mientras sus ojos volvían a leer el resumen sellado que quedaba ante ella. La palabra accesión resonaba en su mente no como un título glorioso, sino como una carga de una magnitud casi insoportable. No se trataba solo de joyas y coronas, se trataba de la gestión del dolor, de la estabilidad de un país y de la renuncia total a cualquier vestigio de privacidad. Guillermo entró de nuevo en la sala y la encontró allí, inmóvil. Al intentar consolarla diciéndole que la orden era un escudo, Catalina le lanzó una mirada que atravesó su flema británica. ¿Lo sabías?, preguntó ella. La vacilación de Guillermo, ese segundo de silencio antes de responder, fue más elocuente que cualquier confesión. Catalina comprendió que el secreto no solo era una medida de protección, sino un síntoma de la profunda desconfianza que ya dividía los corazones de aquellos que debían gobernar juntos. El papel entre ellos ya no era un documento de Estado, sino una barrera física y emocional que marcaba el fin de su juventud y el inicio de una etapa donde la supervivencia institucional devoraría, si era necesario, su propia felicidad matrimonial. ¿Es el sacrificio de la confianza personal un precio aceptable para asegurar la eternidad de una corona que, al final, no pertenece a las personas que la portan, sino a la historia misma? El eco de los pasos del rey Carlos III sobre el parqué encerado de los pasillos de Windsor resonaba con una cadencia pesada, casi fúnebre, mientras se alejaba del despacho privado. No era el caminar de un monarca triunfante, sino el de un hombre que acababa de descubrir que los cimientos de su hogar estaban atravesados por grietas que él mismo había preferido no ver. El aire en los corredores parecía haberse vuelto más denso, impregnado de ese aroma a incienso y polvo de siglos que solo las grandes catedrales y los palacios antiguos conservan. Las armaduras de los caballeros de la jarretera, alineadas como centinelas mudos, parecían observar su paso con una desaprobación metálica, mientras el sol de la tarde se hundía tras las colinas de Berkshire,
tiñendo las paredes de un rojo herrumbre que recordaba a la sangre derramada en las antiguas guerras de sucesión. Carlos se sentía asfixiado por la propia historia que ahora le tocaba presidir, una historia que su hermana, la princesa Ana, acababa de escribir en letras de molde frente a sus ojos. El silencio del corredor solo era interrumpido por el leve tintineo de las llaves de un mayordomo en la distancia y el lejano tañido de una campana. Un sonido que para el monarca se sentía como el aviso de una tormenta que ya no podía ser desviada. En su interior, Carlos libraba una batalla contra una ira que nacía de la impotencia. No era solo el hecho de que su hermana hubiera actuado a sus espaldas, sino la dolorosa revelación de que Ana lo consideraba incapaz de proteger el futuro de la firma. El rey sentía en su rostro la sombra de una duda que le perseguía desde su juventud, la sospecha de que siempre sería visto como un interregno, un puente frágil entre la gloria de su madre y la modernidad de su hijo. La pesadez de la corona se manifestaba ahora no como un objeto físico, sino como una presión constante en las sienes, una jaula de oro cuyas barras se estrechaban cada vez que un protocolo era alterado o una decisión era cuestionada. Por su parte, Ana, que permanecía en el despacho recogiendo sus documentos con una precisión quirúrgica, no sentía remordimiento. Para ella, la lealtad a la sangre real estaba por encima de la cortesía fraternal. Miraba el retrato de su madre en la pared y sentía que acababa de cumplir con su último deber como hija. Ana sabía que la monarquía británica no sobrevive gracias a la bondad, sino gracias a la implacabilidad de sus guardianes, y ella siempre había sido la más feroz de todos ellos. Catalina, mientras tanto, caminaba hacia sus dependencias con el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romper su compostura. Se sentía como una pieza en un tablero de ajedrez donde las reglas acababan de cambiar drásticamente a su favor, pero a un coste emocional que apenas empezaba a calcular. Esta confrontación entre hermanos nos remite directamente a las tensiones dinásticas que han definido a la Casa de Windsor desde sus inicios. Es imposible no ver en la determinación de Ana el reflejo de la reina María de Teck, la abuela de Carlos e Isabel, quien comprendió que la supervivencia de la monarquía tras la Gran Guerra dependía de una disciplina de hierro y de la eliminación de cualquier asomo de debilidad personal. Lo que Ana estaba haciendo era una forma moderna de limpieza doméstica, similar a la que se llevó a cabo tras la abdicación de Eduardo VIII, cuando los elementos considerados peligrosos para la estabilidad del trono fueron sistemáticamente aislados. La historia es cíclica y los fantasmas de las princesas reales del pasado, como la princesa Luisa o la propia princesa Margarita, parecían revolotear por la sala. Ana, a diferencia de Margarita, no buscaba el protagonismo, sino la preservación. Estaba actuando como el sistema inmunológico de la monarquía, detectando una amenaza en la sombra, la influencia de la casa de Camila, y activando un protocolo de defensa que recordaba a las maniobras de Lord Mountbatten para asegurar la posición del duque de Edimburgo frente a los cortesanos de la vieja guardia. El código del protocolo real es un lenguaje silencioso donde un centímetro de diferencia en la colocación de una silla puede significar el ascenso o la caída de una facción entera. Ana reveló a su hermano un dossier que era, en esencia, una autopsia de la erosión del poder de Catalina. A lo largo de varios meses, la princesa había registrado cada detalle, desde la redirección de los informes de inteligencia que debían llegar al escritorio de Catalina hasta la alteración sutil de los horarios en las visitas de Estado para que la princesa de Gales apareciera siempre un paso por detrás de lo estipulado. En el mundo de la corte, que la correspondencia privada de la futura reina fuera desviada para ser revisada por el personal de la reina consorte no era un error administrativo, era un acto de insurgencia política. Ana le mostró a Carlos cómo en las cenas oficiales, los lugares reservados para los aliados más cercanos de Guillermo habían sido desplazados hacia los extremos de la mesa. Un mensaje claro para la aristocracia sobre quién controlaba realmente el acceso al oído del rey. Este mapeo de la traición, que Ana presentó, era una lección magistral de cómo el poder se pierde en los pequeños detalles, el tono de una invitación, la exclusión de una lista de distribución, el silencio ante una pregunta legítima. Mientras estos documentos cambiaban de mano, el eco de la tensión se expandía por los rincones más oscuros del Palacio de Buckingham y Clarence House. Los secretarios privados, esos hombres de rostros inexpresivos que son los verdaderos arquitectos del día a día real, ya estaban moviendo sus piezas.
En los exclusivos clubes de St. James, se rumoreaba que la reina Camila había solicitado una audiencia urgente con el rey nada más enterarse de la existencia de la orden, pero que se le había informado de que Carlos no estaba disponible. Este tipo de desaires, aunque invisibles para el gran público, son percibidos por la élite londinense como señales de un cambio tectónico. En las cocinas y en los cuartos de librea, los lacayos comentaban cómo el ambiente se había vuelto gélido entre las dos facciones de la familia. Se decía que el personal de la princesa real había tomado el control de ciertas áreas del archivo que antes eran accesibles para todos, y que las conversaciones de pasillo se habían detenido en seco. La aristocracia británica, siempre atenta a la dirección del viento, comenzaba a recalcular sus lealtades, entendiendo que la protección que Ana había otorgado a Catalina la convertía de facto en la figura más inexpugnable de la corte, por encima incluso de la actual reina consorte. El origen de este movimiento sísmico se remontaba a 3 semanas atrás, durante un ensayo para un banquete de Estado en Buckingham. Los banquetes de Estado son el teatro máximo de la monarquía, donde cada gesto es escrutado por embajadores y jefes de gobierno. En el gran salón, bajo el brillo de las lámparas de cristal de roca, la discusión sobre la disposición de los asientos se transformó en un campo de batalla. Catalina, siempre impecable en su papel de alumna aventajada del protocolo, observó cómo su tarjeta de sitio había sido desplazada. No era solo un asiento, era su posición simbólica en el engranaje del Estado. Camila, con esa calma que solo otorgan décadas de lucha por la supervivencia pública, le dijo que su autoridad era simbólica y que el palacio decidiría su alcance real incluso después de la subida de Guillermo al trono. Esas palabras fueron el detonante. Ana, presente en el ensayo, sintió que el aire se congelaba. No era una sugerencia, era un desafío a la línea de sucesión. En ese momento, la princesa real comprendió que la estabilidad de la corona estaba en juego y que el punto de no retorno se había cruzado. El hecho de que otra casa real pretendiera gestionar la futura soberanía de Catalina era, a ojos de Ana, el mayor sacrilegio posible contra la memoria de su madre. La reacción de Ana fue inmediata y metódica, como lo es todo en su vida. Recuperó un memorándum secreto de la reina Isabel II, un documento que la soberana había escrito de su puño y letra poco antes de morir, advirtiendo que ninguna consorte debía entrar en su papel políticamente aislada. Isabel II, que había visto cómo las intrigas de palacio habían intentado minar la posición de su propio marido y de sus hijos, dejó instrucciones claras de que el sistema debía proteger a Catalina de las ambiciones de terceras personas. Al unir esta nota histórica a su propia investigación sobre las interferencias actuales, Ana creó un artefacto legal que Carlos no pudo ignorar. La princesa de Gales, al enterarse de la existencia de este respaldo póstumo de la reina, sintió una mezcla de alivio y una responsabilidad abrumadora. La figura de la fallecida monarca volvía para salvarla, pero también para recordarle que su vida ya no le pertenecía. William, por su parte, se vio obligado a admitir que su silencio ante los desplantes de Camila hacia su esposa había sido una forma de debilidad que Ana no estaba dispuesta a perdonar. El príncipe comprendió que en el juego del trono, la inacción es tan peligrosa como la traición. El clímax de esta fase de la crisis llegó cuando Ana, sin previo aviso, se presentó en las dependencias privadas de Camila. No hubo damas de compañía ni secretarios para suavizar el encuentro. Las dos mujeres, representantes de dos visiones opuestas de la monarquía, la de la sangre y la de la supervivencia, se enfrentaron en un duelo de voluntades que cambiaría la dinámica de la familia para siempre. Ana no subió el tono de voz, no fue necesario. Expuso las pruebas de la interferencia y le recordó a Camila que la corona no es un botín de guerra, sino un fideicomiso sagrado. Le informó de que las copias de la orden ya estaban en manos de 3 oficinas constitucionales distintas, lo que significaba que el registro era ahora permanente e indestructible. La cara de Camila, según se filtró después entre los círculos más íntimos, se tornó de una palidez marmórea al comprender que la red de influencias que había tejido durante años acababa de ser desmantelada por la mujer que mejor conocía los secretos de la institución. Ana había ganado, pero la victoria dejaba un rastro de amargura que ni siquiera la mayor de las elegancias podía ocultar. La pregunta que queda flotando entre las sombras de los corredores de Windsor es si una familia puede realmente sanar después de que se ha trazado una línea de fuego legal entre sus miembros más prominentes.
Carlos, solo en su estudio, miraba el fuego extinguirse en la chimenea y se preguntaba si su reinado sería recordado no por sus logros, sino por la forma en que sus seres queridos se despedazaron en la oscuridad por un poder que, en última instancia, es tan efímero como el humo. El destino de Catalina estaba ahora asegurado por el papel y el sello, pero el calor del hogar familiar parecía haberse perdido para siempre en el frío de la razón de Estado. El futuro ya no era una promesa, sino una orden sellada que todos debían obedecer, so pena de ser borrados por la misma historia que tanto se esforzaban por preservar. Es el rigor del protocolo y la ley constitucional el único lenguaje capaz de mantener unida a una familia cuya vida es, por definición, un acto de representación pública constante. La noche se cernía sobre el castillo de Windsor con una solemnidad casi religiosa, envolviendo las torres de granito en un manto de sombras que parecían susurrar los nombres de reyes olvidados. En el despacho del rey, el aroma a tabaco de pipa antiguo, un rastro atávico que parecía emanar de las mismas paredes de piedra, se mezclaba con la fragancia fresca de las lilas blancas que Catalina solía colocar en los rincones para suavizar la rigidez del ambiente. El silencio era tan absoluto que se podía percibir el sordo latido de la maquinaria del gran reloj de la torre Kerfview, un pulso rítmico que recordaba a los habitantes del palacio que la corona es una entidad que no descansa, un organismo vivo que devora el tiempo y las ambiciones de quienes lo sirven. Carlos III, sentado ante su escritorio de caoba, observaba la carpeta de cuero rojo que contenía la orden de Ana. La luz de una sola lámpara de banquero proyectaba un círculo de claridad dorada sobre el papel, dejando el resto de la estancia en una penumbra cargada de presagios. El monarca sentía el frío del metal de su pluma estilográfica entre los dedos, un objeto que en ese momento pesaba tanto como el cetro de la coronación, representando la capacidad de otorgar poder o de arrebatarlo con un solo movimiento de muñeca. En el rincón más profundo de su psique, Carlos se enfrentaba a una revelación devastadora: el rey ya no era el único arquitecto de su propio reinado. Sentía la presencia invisible de su madre, la reina Isabel II, emanando de la nota manuscrita adjunta al documento, como si la soberana fallecida estuviera guiando la mano de su hermana Ana desde el más allá. La jaula de oro que Carlos había habitado durante 7 décadas como heredero parecía ahora haberse transformado en un laberinto de espejos donde cada decisión reflejaba su propia inseguridad. ¿Era un acto de traición hacia su esposa, Camila, permitir que este decreto de protección hacia Catalina permaneciera intacto? ¿O era, por el contrario, el sacrificio supremo que un monarca debe hacer para asegurar que el edificio dinástico no se derrumbe tras su partida? Carlos se sentía menos como un soberano absoluto y más como un eslabón frágil en una cadena milenaria. Por otro lado, Catalina, en la soledad de su alcoba, experimentaba una paradoja emocional: sentía el alivio de la protección legal, pero también el pavor de saber que su autonomía personal había sido sacrificada en el altar de la continuidad. Cada cláusula de la orden era un ladrillo más en el muro que la separaba de una vida normal, convirtiéndola en una figura sagrada y aislada, cuya única misión era la supervivencia del trono por encima de los afectos familiares. Esta encrucijada del rey Carlos encuentra una verticalidad histórica estremecedora en la figura de Eduardo VII, quien, al igual que Carlos, esperó una eternidad a la sombra de una madre omnipotente, la reina Victoria. Victoria, en sus años de viudez y ostracismo voluntario, dejó instrucciones precisas y estructuras de poder que limitaron la capacidad de maniobra de su hijo, desconfiando de su juicio personal frente a las presiones de la corte. Al igual que en 1901, la firma de Ana representaba el triunfo de la vieja guardia sobre los deseos personales del monarca actual. Es la eterna lucha entre el soberano como hombre y el soberano como institución. La historia nos enseña que cuando un rey vacila, la estructura institucional, encarnada hoy en la princesa real, se activa para llenar el vacío, tal como ocurrió durante las regencias de facto en tiempos de la locura de Jorge III. Ana no estaba inventando nada nuevo, estaba aplicando la medicina amarga que la monarquía británica ha ingerido durante siglos para curarse de las fiebres de la inestabilidad familiar. El código del protocolo se manifestó esa noche a través de la caja roja, ese símbolo sacrosanto del gobierno diario. Al cerrar la carpeta y deslizarla de nuevo en la caja de despacho sin haber tachado una sola línea del texto de Ana, Carlos estaba enviando una señal sísmica a la burocracia palaciega. En el lenguaje cifrado de los cortesanos, un documento que entra en la caja roja y sale intacto adquiere el rango de ley constitucional interna.
El acceso inmediato de Catalina a las sesiones de sucesión, reuniones de alto nivel donde se discuten los secretos mejor guardados del Estado y la gestión de la inmensa fortuna de los Windsor, significaba que ella había dejado de ser una consorte acompañante para convertirse en una regente en potencia. El protocolo dictaba ahora que sus asesores ya no necesitaban la aprobación de la oficina de la reina Camila para coordinar agendas diplomáticas. Catalina tenía ahora su propio canal de comunicación directa con el Foreign Office y el servicio de inteligencia, un privilegio que tradicionalmente se reserva solo para el monarca y su heredero directo. Este cambio en la jerarquía de los maletines y las credenciales era la prueba tangible de que el eje del poder se había desplazado irrevocablemente. El eco social dentro de los muros de palacio fue inmediato y despiadado. En los comedores de la servidumbre y en los despachos de los secretarios de segunda línea, se comentaba con asombro cómo los códigos de acceso a ciertas áreas del archivo real habían sido cambiados en mitad de la noche. Los lacayos de Camila, acostumbrados a moverse con una autoridad casi delegada por la reina, se encontraban de repente con puertas cerradas y solicitudes de información denegadas por orden superior de la Secretaría de Sucesión. En los clubes de caballeros de Londres, como el Bodleian, los rumores hablaban de una Camila humillada que había sido vista retirando sus propias notas de una reunión de planificación de la que había sido excluida. El cotilleo palaciego, siempre tan afilado como una daga de plata, sugería que la reina consorte estaba descubriendo que su corona tenía fecha de caducidad, mientras que la de Catalina estaba siendo forjada en acero inoxidable. La aristocracia, que siempre huele la debilidad antes que nadie, comenzó a enviar flores y solicitudes de audiencia a la oficina de la princesa de Gales con una frecuencia inusual, marcando el inicio de un éxodo de lealtades que nadie se atrevía a confesar en voz alta. Sin embargo, el drama humano alcanzó su punto más álgido cuando Ana, utilizando los recursos de la seguridad interna, descubrió un intento de infiltración en el registro constitucional. Alguien, utilizando el nombre del rey sin su permiso, había intentado obtener una copia de la orden sellada. El informe de seguridad apuntaba directamente a la oficina de la reina consorte. Esta revelación no solo profundizó la herida, sino que obligó a Catalina a tomar una decisión que definiría su futura identidad como reina. En lugar de permitir que Guillermo iniciara una purga en el personal de Camila, lo que habría provocado un escándalo público de proporciones épicas, Catalina solicitó un encuentro privado, cara a cara, con la mujer que había intentado socavar su autoridad. Fue un gesto de una madurez política asombrosa. Catalina sabía que la orden de Ana le daba el poder, pero solo su propia compasión, o su habilidad para simularla, le daría la paz necesaria para gobernar. Entró en el salón de Camila sin escoltas, sin carpetas, solo con la autoridad que emana de quien sabe que ya no necesita pedir permiso para existir. En ese encuentro, cuyas actas privadas solo se conocen por las filtraciones más protegidas de la familia, Catalina no buscó la disculpa, sino la rendición estratégica. Le confesó a Camila que entendía su miedo a la irrelevancia, un sentimiento que ella misma había experimentado al entrar en la familia como una plebeya bajo el escrutinio del mundo. Pero fue firme, la protección de sus hijos y de la corona no era negociable. Camila, acorralada por la evidencia y por la frialdad del documento legal que ahora la rodeaba, tuvo que aceptar el nuevo orden. Fue un momento de una violencia emocional contenida, donde dos mujeres, atrapadas en el mismo engranaje histórico, reconocieron que la institución es un monstruo que no tiene memoria para el amor, solo para la jerarquía. Catalina emergió de esa habitación no como una víctima protegida, sino como la nueva matriarca de facto, dejando a una Camila debilitada que en un gesto final de capitulación, le devolvió la tarjeta de sitio alterada del banquete, aquel pequeño trozo de cartón que había sido el detonante de toda la crisis. ¿Puede un gesto de compasión nacido de una posición de poder absoluto borrar realmente el resentimiento de quien se siente desplazado por el avance implacable del tiempo y la herencia? El amanecer sobre Londres no trajo la claridad habitual de una mañana de primavera, sino un resplandor cobrizo y pesado que parecía presagiar que los secretos guardados bajo el rigor del protocolo finalmente habían encontrado una grieta por la que escapar. El aire en los alrededores de Fleet Street vibraba con el rugido metálico de las rotativas, ese sonido ancestral que en la capital británica marca el pulso de la historia inmediata. Se podía oler el aroma acre de la tinta fresca y el papel húmedo.
Una fragancia que para los conocedores de los mecanismos del poder significa que una verdad largamente silenciada ha dejado de pertenecer a los salones privados para convertirse en propiedad del juicio público. Las furgonetas de reparto salían de los almacenes como una caballería ligera, llevando consigo los titulares que harían temblar las tazas de porcelana fina en las mesas de desayuno desde Mayfair hasta los límites de Escocia. Gran Bretaña se despertaba con la noticia de una intervención sin precedentes, un edicto de hierro firmado por la princesa real que redefinía el futuro de la monarquía antes de que el presente hubiera terminado de asentarse. En el interior de sus dependencias privadas, el príncipe Guillermo observaba el desfile de noticias en las pantallas con una sensación de vértigo que le oprimía el pecho. No era el miedo a la prensa lo que le inquietaba, sino la comprensión de que la orden secreta de su tía Ana había transformado a su esposa en un objetivo de especulación global. Guillermo sentía el peso de la corona no como una promesa de gloria, sino como una carga de protección que temía no poder cumplir por completo. Su mente volaba hacia los rostros de sus hijos, George, Charlotte y Louis, preguntándose si este blindaje legal no terminaría por convertirlos en prisioneros de una estructura aún más rígida. Catalina, por el contrario, mostraba una resolución que rayaba en lo sobrenatural. Tras su máscara de calma institucional, latía la conciencia de que ya no había vuelta atrás. Sentía que el papel firmado por Ana era una armadura pesada pero necesaria, una que la obligaba a renunciar a los últimos vestigios de su identidad privada para fundirse con la piedra misma de la institución. No sentía triunfo sino una aceptación fatalista, la comprensión de que en el juego de las dinastías, la seguridad de uno siempre se construye sobre la incomodidad de otro. Esta exposición pública de las fracturas internas nos obliga a mirar hacia atrás, hacia los últimos años de la reina Victoria, cuando la prensa comenzó a vislumbrar las tensiones entre la soberana y su heredero, el futuro Eduardo VII. La historia británica es un ciclo perpetuo donde la necesidad de proteger la continuidad obliga a realizar actos que el público percibe como traiciones familiares. Lo que el mundo llamaba ahora la Orden de Ana no era sino una versión moderna de las disposiciones de seguridad que Jorge V implementó para asegurar que su hija, la entonces princesa Isabel, no fuera manipulada por las facciones políticas de la corte tras su muerte. Existe una verticalidad histórica en este gesto. Las mujeres de la Casa de Windsor, desde la reina madre hasta la princesa real, han actuado siempre como los centinelas que guardan las llaves del cofre constitucional, sabiendo que la sangre real es un fluido precioso que se contamina fácilmente con la ambición externa. La historia se repetía, una vez más el palacio se cerraba sobre sí mismo para proteger el núcleo, sin importar el ruido que hicieran las multitudes al otro lado de la verja. El protocolo del Palacio de Buckingham respondió con la rapidez de un mecanismo de relojería que ha sido aceitado durante siglos. El comunicado oficial, redactado en ese lenguaje críptico y exquisitamente educado que caracteriza a la secretaría privada, hablaba de planes de continuidad y arreglos de preparación para la sucesión. Pero en el código de la corte, lo que no se decía era lo que realmente importaba. El hecho de que se mencionara explícitamente la protección de la posición de Catalina, omitiendo cualquier referencia al papel de la reina Camila en este nuevo proceso, fue interpretado por la élite diplomática como un cambio de guardia absoluto. Las invitaciones para los próximos eventos de Estado comenzaron a ser revisadas bajo una nueva lupa, quien caminaba 3 pasos por delante, quien tenía acceso a los archivos de inteligencia y quien presidía los comités de transición. El protocolo ya no era una cuestión de cortesía, sino un campo de minas donde cada reverencia y cada posición en la mesa de banquete indicaba quién ostentaba el poder real y quién era simplemente un ocupante temporal de la dignidad consorte. Mientras tanto, en los clubes más herméticos de Londres, como el Carlton o el Vites, el eco social de la Orden de Ana era el único tema de conversación tras las puertas de caoba. Los lacayos de alto rango, aquellos que conocen los secretos de la familia por el tono de voz en que se piden los cafés matutinos, susurraban sobre la atmósfera gélida en las dependencias de la reina Camila. Se decía que el personal de la reina consorte había recibido instrucciones de no comentar la noticia bajo pena de despido inmediato, una señal inequívoca de que la herida era profunda y sangrante. En las calles, sin embargo, el sentimiento era distinto. La gente que se congregaba frente a las verjas de hierro de Buckingham no buscaba escándalo, sino seguridad. El gesto de una mujer anónima que dejó rosas blancas, el símbolo de la pureza y la lealtad dinástica, contra los pilares de piedra, fue captado por las cámaras de todo el mundo.
Esas flores representaban el alivio de una nación que veía en Catalina una promesa de estabilidad, una figura que, gracias a la mano firme de Ana, ya no dependía de los caprichos de la política interna de la familia, sino de la fuerza de la ley constitucional. La reorganización del palacio fue silenciosa pero total, como una marea que lo cubre todo sin hacer ruido. Los canales de información, antes compartidos, fueron sellados bajo nuevos protocolos de seguridad. Catalina comenzó a recibir los informes de la Caja Roja relativos a la Mancomunidad de Naciones y a los asuntos constitucionales de manera directa, sin que pasaran por la oficina del rey. Esta independencia informativa era el verdadero poder que Ana le había otorgado. Los consejos de transición, grupos de élite formados por los asesores más brillantes del país, empezaron a sesionar con la presencia física de la princesa de Gales, quien ya no ocupaba una silla de observadora, sino una posición de liderazgo compartido con Guillermo. Camila, por su parte, veía cómo su alcance ceremonial se mantenía intacto para el público, pero su capacidad de influencia sobre el futuro de la firma desaparecía como el humo. Fue entonces cuando se produjo el momento que todos esperaban, el encuentro final en el castillo de Windsor, un lugar que ha sido testigo de los pactos más oscuros y las reconciliaciones más brillantes de la monarquía. Carlos III convocó a la familia en el Salón de San Jorge, bajo el techo blasonado con los escudos de los caballeros de la jarretera. El ambiente estaba cargado con el olor a cera de abejas y la humedad de la piedra antigua, un recordatorio de que los hombres pasan pero los muros permanecen. No hubo gritos, solo una solemnidad que dolía. El rey, mirando a su hermana Ana, reconoció finalmente que su propia vacilación había sido la causa del conflicto. Al disculparse ante Catalina, Carlos no solo estaba pidiendo perdón a una nuera, sino que estaba rindiendo cuentas ante la historia por haber permitido que la incertidumbre pusiera en riesgo la estabilidad del trono. Fue un acto de humildad monárquica que pocos reyes han realizado en vida. Ana, impasible, cerró la carpeta que contenía la orden y se la deslizó a Catalina, un gesto que en el lenguaje visual de los Windsor equivale a una coronación anticipada. La princesa no había sido elevada por un acto de vanidad, sino por un acto de necesidad extrema. El final de la crisis se selló con una imagen que dio la vuelta al mundo, la reina Camila, durante un acto público, cediendo el paso a la princesa de Gales. Fue un gesto breve, apenas unos segundos de metraje, pero en el mundo de la realeza, fue la firma de un tratado de paz. Camila aceptaba su lugar en el presente para asegurar el lugar de Catalina en el futuro. La orden de Ana ya no era un secreto, sino el Nuevo Testamento de la monarquía. Cuando las luces de Windsor se apagaron esa noche, quedó claro que la tormenta había pasado, dejando tras de sí una estructura más fuerte, más fría y mucho más resistente. Catalina ya no era solo la esposa del heredero, era la guardiana del mañana, protegida por las palabras de una reina muerta y la mano de una princesa viva. El orden había sido restaurado, pero a un precio que solo los que habitan dentro de esos muros podrán comprender jamás. Es el sacrificio de la armonía familiar el tributo inevitable que exige la historia para asegurar que el símbolo de una nación nunca se desvanezca en la confusión del tiempo.